Creo que todo el mundo está celebrando el Día del Padre. Creo que encontramos la mejor manera de celebrar el Día del Padre. ¿Alguien se ha subido alguna vez a la rueda de la fortuna? No. Sí. No. La rueda de la fortuna, no. La montaña rusa, no. No. Ahí sí, tampoco me he subido. La rueda de la fortuna, en el Parque España. En el Parque Fundidora. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes nada más están girando? En algún momento estamos arriba, en otro tiempo estamos en la parte de abajo. Hoy voy a compartirles un tema que me dio esa idea y más o menos pienso que por ahí va, y lo que quiero decirles es, bueno, de hecho el título de la prédica es Dios nunca se olvida de ti. Hemos tenido tiempos en donde estamos arriba, hemos tenido tiempos en donde estamos abajo. Y hoy lo vamos a tomar como base el libro de Génesis. A partir del capítulo 37, vamos a estar compartiendo un poco de la historia de José. José, que lo conocen como José el Soñador. Cuando empieza el pasaje, José tenía 17 años. ¿Cuántos años tienes, Isaac? 17. Bueno, pues hagan de cuenta. Estamos viendo a Isaac y estamos viendo la edad que tenía José. Imagínense en aquel entonces. Imagínenselo. Un adolescente saliendo ya más bien de esa adolescencia y transformándose ya en un joven. ¿Y cómo el Señor nos va a hablar a través de esta lectura? Y nos vamos a dar cuenta de que en este pasaje podemos estar viendo lo que es nuestra vida. No sé si a veces cuando tenemos por ahí algún problema, pensamos, híjole, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Qué situación estamos viviendo hoy, mis hermanos? ¿Qué hay en tu vida el día de hoy? ¿Cómo está pasando todo lo que hay en ti? Y hay situaciones muy curiosas en la vida de José, que lo vamos a ver muy arriba y lo vamos a ver muy abajo. Y vamos a ver cómo al final, el Señor, finalmente todo tiene un propósito. Y la gran mayoría de las veces, mis hermanos, se nos olvida precisamente eso. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el tiempo de cada uno es diferente. Y lo que vivimos puede ser diferente, pero todo está basado en el hecho de que Dios finalmente va a cumplir su propósito en ti. A veces, aunque no queramos, nos va a jalar y nos va a poner en el lugar. Me viene mucho a la mente esto cuando leemos a Jonás, ¿no? ¿Qué hizo Jonás cuando el Señor le dio una instrucción? Arráncate para tal parte. ¿Y qué hizo él? Se fue para el otro lado opuesto. ¿Y finalmente qué sucedió? Hizo lo que tenía que hacer. Porque el plan de Dios es así. Estemos o no estemos nosotros, mis hermanos, el trabajo de Dios se va a hacer. Y creo que es mejor que seamos parte de esa bendición y de ese trabajo a no estar ahí. Bien, en la primera diapositiva estamos viendo dos emociones muy fuertes, el amor y la envidia. En esta parte dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. De aquí, papás, mamás, cuidado con mostrar cierta preferencia. ¿Tienes un hijo preferido? Todos decimos no. Todos decimos no. Y quiero pensar que cuando uno de ellos nos necesita, es el que le apoyamos más en ese momento. ¿Por qué? Porque está enfermo a lo mejor. Porque tiene alguna situación especial. Porque tiene alguna cosa en donde tenemos que apoyarlo. Ahora, siempre va a existir el celo entre los hermanos. No sé si en ustedes o nada más en la mía, pero así fue, ¿no? Entonces, veíamos y decíamos, bueno, no, lo que pasa es que él es el uno, ¿no? La verdad es que los papás debemos de tener esa
sensatez de poder manejar todo esto de tal manera que no demos pie a pensar nada en donde podamos mostrar alguna preferencia a los otros. Jacob le mostró esa preferencia. ¿Cómo? Le hizo un regalo muy especial. Le mostró una túnica, le regaló una túnica. Y le dio esa túnica de colores, dice el texto, algo especial, algo que no le había dado a los demás. ¿Qué pasó en los demás hermanos? Se generó una envidia, se generaron celos, se generó una discordia. Leemos en la parte última y dice, no dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Qué tremendo. Y dice porque Jacob lo había tenido en su vejez. ¿Cómo? Tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos, pero fíjense, si nos vamos más atrás, ahí en el libro de Génesis, viendo qué es lo que sucedió con Jacob, resulta que él quería una mujer que se llamaba Raquel, trabajaba en la casa del papá de Raquel, y le dice, sí, está bien, nomás que vas a tener que trabajar 7 años. Y él se pone a trabajar 7 años. Pero cuando se va a casar, se da cuenta de que no era Raquel, era su hermana. Y porque la regla era, primero sale la mayor y luego sale la menor. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues quédate a trabajar otros 7 años. Y se quedó a trabajar otros 7 años por Raquel. Total que en todo esto, dice, Lea, es decir, la hermana mayor, le dio 6 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Pero no contentos con eso, como Raquel era estéril hasta ese entonces, le dice, ¿sabes qué, viejo? Acércate con mi sirvienta y cuando ella tenga sus hijos van a ser como si fueran míos. Y resulta que tuvo con la sierva de Raquel otros 2 hijos, Dan y Neftalí. Lea no se quiso quedar atrás. Y aunque parecía que ya no podía tener familia, le dice, aquí está mi sirvienta, Silpa, y también hizo lo mismo. Gad y Aser nacen de esa sirvienta. Finalmente, el Señor tiene misericordia de Raquel y le permite tener hijos. Es ahí donde llega la vejez de Jacob. Y tiene a José, que en este sentido es el primogénito por el lado de Raquel. Y Benjamín, que fue el último de los hijos. Repito, para cuando está esta narración en Génesis 37, José tenía 17 años. 17 años. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, la envidia fue tanta que en la primera oportunidad que tuvieron los hermanos, le hicieron daño. Jacob había mandado a los hijos a que apacentaran a sus ganados en cierto lugar. Y le dice a José, oye, ve con tus hermanos, búscalos, están en tal parte, llévales esto y ya me darás razón de lo que está sucediendo con ellos. Él se va, adivinen, ¿qué túnica se pone? La de colores. Y allá va a buscar a sus hermanos. Y leo lo que está en el texto, Génesis 37 del 19 al 26, y escuchen por favor todo lo que sucede en la mente y en el corazón de los hermanos. Dice la palabra del Señor, aquí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Qué lindos sus hermanos. Matémoslo. Y vamos a echarlo en esa cisterna. Y le decimos a papá que lo mató una fiera. Pero dice, verso 21, pero cuando Rubén oyó el plan, Rubén es el hermano mayor y el primogénito de la esposa de Jacob, llamada Lea. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos. Entonces, no lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Ojo con esto, dice. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna.
Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Buena onda los hermanos, dijeron: no lo matamos. Hombre, no vamos a sacar ningún beneficio. ¿Qué les parece si mejor lo vendemos? Sacamos ahí algo de ganancia. Y no nos ensangrentamos las manos. Ellos bien padres, ¿no? Ojo, por favor recuerden, José tenía 17 años. José tenía 17 años. ¿Qué había hecho José hasta este momento como para merecer ese trato? Nada. Absolutamente nada. Una cosa se había hecho: obedecer a su papá y ser diligente en el pedido de su papá. Diligente es hacer las cosas en el momento. Es el contrario de negligente, no hacer las cosas como se debe, ni cuando se debe. Diligente es hacer las cosas en el momento y como se debe de hacer. Si ven el texto y lo revisan un poquito, cuando José va a buscar a sus hermanos, resulta que llega al lugar que le dice el papá y no están ahí. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona a lo mejor? Yo ya vine y no estaban, yo me regreso. José no. José preguntó: ¿dónde están mis hermanos? ¿Alguien sabe? Encontró a uno y le dijo: sí, están en tal parte, y allá va. Hizo las cosas como su papá se lo había dicho. Aquí José es vendido como esclavo. Estaba en la parte superior de esa cresta cuando su papá le dio esa túnica de colores, el amor de su padre, y estaba aquí José. Ahora lo venden y está en este punto. Sigue la historia y sigue hablando y sigue narrando este texto de una manera preciosa, de veras. Nos brincamos al capítulo 39 y vemos cómo el Señor está marcando un camino que, bueno, de momento no le vemos, no sé, imagínense que estamos en una serie de televisión que nos tiene bien, que nos tiene bien picados y que no queremos que pare porque estamos adelante. Bueno, pues así yo creo que, bueno, así me aventé esta lectura la primera vez que la vi. Parecía una serie de esas bien padres, de veras. Dice la palabra del Señor: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2, presten atención, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. De hermoso semblante y bella presencia. Isaac, ahí la llevas, 17 años de hermoso semblante y bella presencia. Oye, ¿cómo son las cosas? Fíjense el verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. El Señor estaba con José. Y prosperaba. Dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio,
Y vio su amo, tuvo la inteligencia, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No importa dónde estés, aún en medio de la situación más terrible, Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Aún en medio de lo más duro. En este punto, mis hermanos, José es un esclavo. Pero aún siendo esclavo, Dios está con él y lo está prosperando. De tal manera que todo lo que hacía José, dice, todo era prosperado. No lo dice explícitamente, pero José seguía obedeciendo. Y José seguía siendo diligente en sus obras. Seguía haciendo las cosas como debe ser. Y tanto es así que el propio egipcio se dio cuenta y lo dejó a cargo de todo. Es decir, yo aquí, mira, me hago a un lado. ¿Sabes qué? José, encárgate de todo. De lo único que me voy a ocupar es de estar comiendo. Tan, tan. Y vamos así. La bendición del Señor está aún en medio de la situación más terrible. Pero les digo, presten atención. Cuando ustedes lean esto, mis hermanos, chequen cuántas veces se quejó José. Chequen cuántas veces dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Revisen cuántas veces José dijo, Señor, ¿no se te hace que te equivocaste? Revisen todo eso y van a ver que no hay un solo quejido de parte de José. No hay un solo, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó dónde estoy? Para nada. Y aún en esa aparente bajada, José vuelve a estar arriba. En esa situación espiritual que el Señor está marcando. Con todo, vuelvo otra vez a decir lo mismo. El enemigo nunca está a gusto, ¿eh? Nunca. ¿Qué pasa? En esa casa, el egipcio Potifar le dijo, tú te vas a hacer cargo de todo. Pero él estaba casado. Nada más de mi esposa, ahí te mantienes al margen. ¿Quién fue a tentarlo? La esposa. El enemigo, mi hermano, siempre va a tratar de encarcelarte. Dice a partir del versículo 13, es más, lo leo a partir del versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense cómo pone en esa línea, ¿eh? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo aseó por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había ido fuera, llamó a los de su casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Otra bajada. Otra vez, ¿qué había hecho José como para terminar en la cárcel? Nada, sino obedecer. Obedecer. Y hacer las cosas como debería de ser. En este punto les digo, el enemigo va a estar tratando de fastidiarte. ¿Y cómo son las cosas, eh? Ahora no solo es un esclavo, ahora también está en la cárcel. Cuando me ha tocado compartir ahí en la penitenciaría, les he hablado de que algunos en la Biblia se cuentan la historia de que estuvieron en la cárcel. Y les digo,
Las cárceles de aquel entonces, no piensen que son como estas, por más limitadas que estén estas, para nada era lo que tienen hoy. Aquí tienen un sanitario, tienen agua corriente, tienen regadera, tienen todo eso, tienen sus camas. En aquel entonces era nada. Todo estaba en el mismo lugar. No era muy agradable. Y otra vez José, les digo, está abajo. No tan solo sigue siendo esclavo, sino que ahora además de eso, está en la cárcel. Y les digo, seguimos leyendo y podemos estar viéndole, y otra vez no vamos a encontrar nada en donde diga José, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué está sucediendo? En ninguna parte del texto van a encontrar esto. Siguiendo con la lectura, dice en los versos 21 al 23, pero José, me encantan estos peros que están aquí en el Señor. Cambia totalmente. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez, la mano del Señor estaba encima de José. Y todo lo que hacía José lo prosperaba. Ahí, en ese lugar, ahí en ese muladar, ahí en medio de esa situación tan terrible, la mano del Señor estaba bendiciendo a José. Y en este punto les digo, que te baste mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12:9. ¿Lo quieren poner, por favor? ¿Si es posible? Segunda de Corintios 12:9. ¿Lo leemos todos juntos? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el contexto, Pablo le había pedido al Señor que le quitara aquel aguijón, aquella molestia que tenía. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Cómo estamos viviendo hoy nuestra vida, mis hermanos? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cómo estamos viendo la situación que el Señor está moviendo en nosotros? Y vamos caminando en esta misma idea. Y les digo, esto parece como una rueda de la fortuna. José está aquí arriba, luego baja, sube, baja. Aún en medio de esas dificultades, era esclavo, estaba en la prisión, aún con todo y eso, el Señor sigue bendiciendo a José. Ahora, va a llegar un momento, mis hermanos, en que se va a mostrar ese propósito que Dios tiene para ti. Son dos secciones en la misma Génesis 41, los versos 14 al 16 y los versos 32 al 34. Dice el texto, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Fíjense el reconocimiento de parte de José. No hay nada en él, dice, no soy yo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Brincamos al 32 y dice, el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Si se fijan, en este punto, nos brincamos que en la cárcel hay 2 prisioneros. Uno es el copero del rey y el otro es el pastelero del rey. Los 2 tienen sueños y estaban muy angustiados. Y José los ve y les dice, ¿qué les pasa? Bueno, pues es que pasó que tuvimos un sueño y no sabemos qué significa. Y el pastelero se lo dice y le dice, ¿sabes qué? En 3 días va a pasar esto, van a venir por ti y te van a restituir en tu puesto.
al copero. Y luego el pastelero le dice lo mismo, pues yo pasé lo mismo, y mira, bueno, dice, en 3 días van a venir por ti y te van a colgar. ¿Ah? Y pasó tal cual. Le dice José al copero, cuando estés allá afuera, acuérdate de mí. Pasaron 2 años, mis hermanos, pasaron 2 años de entonces, imagínense. Sale el copero y no hay noticias por 2 años. Cuando pasan estos sueños de Faraón, el copero dice, ¿sabes qué? Había un joven hebreo en la cárcel y él interpretó los sueños que tuvimos, tanto el pastelero como yo. Dijo Faraón, después de haberlo expuesto con sus sabios, que no le entendieron nada, que no supieron decirle nada, tráiganlo. Y ahí es donde aparece todo esto. Es la parte aquella donde ve a las vacas gordas y a las vacas flacas y donde ve las espigas bien robustas y las espigas todas delicadas. Y si ven ustedes en los versos 32 al 34 dice, el 33 dice, por tanto, no nada más le da la interpretación del sueño, le dice, por tanto, una solución. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Siguiendo con esa lectura, dice la palabra del Señor, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlos. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Verso 37. El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Para este momento, José tiene 30 años. Empezamos la historia con 17 años y aquí ya tiene 30 años. 13 años se pasó José de esclavo y una parte de esa se la pasó en la cárcel. Y en su momento el Señor siguió estando con él, siguió prosperando su vida y siguió diciéndole de alguna manera fuerte, no te preocupes, yo aquí estoy contigo. Leíamos hace un momento en el Salmo 16:11. Leíamos hace un momento donde dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Cuando seamos como José, en obediencia, en diligencia, en fe, en esa confianza en el Señor, no importa lo que estemos pasando y lo que estemos viviendo, el Señor va a hacer su parte. No nos va a quitar del lugar, porque mientras es un proceso en todo esto. ¿Qué hubiera pasado? Y no hemos terminado, pero ¿qué hubiera pasado si esto se rompe? Quizá los eventos no se hubieran dado tal cual. ¿Qué hubiera pasado, brincando un poquito y yéndonos a otro lugar? ¿Qué hubiera pasado si David no se hubiera enfrentado a Goliat? ¿Qué hubiera sucedido con todo esto? A veces, mis hermanos, vamos a tener que enfrentar a un Goliat. A veces vamos a tener que dejar las cosas y decir, Señor, tú sabes. No sé qué va a pasar y no sé qué viene para adelante, pero sí sé que estás conmigo. En medio de enfermedades, en medio de situaciones terribles, en medio de dificultades económicas, me mostrarás la senda de la vida, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En Josué 1:8 dice la palabra del Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tener fe en el Señor. Cuando todo está bien, cuando tienes tu cartera suficiente, cuando tu carrito de la despensa está lleno, no tiene mucho chiste. Y a veces el Señor nos lleva a lugares en donde no nos gustan mucho, para templar nuestro carácter, para subirnos de nivel. Hay una última diapositiva. Y si nos vamos ahí, vemos cómo Faraón lo puso al frente de todo lo que era Egipto. Vemos cómo se puso a hacer todo lo que había dicho. Los hilos quedaron a reventar del alimento que hubo en esos 7 años, pero llegaron los siguientes 7 años de hambruna. Y esa hambruna se extendió a todo el resto de la zona y llegó hasta donde estaba la familia de Jacob. Se acabó el alimento y Jacob manda a sus hijos para buscar comida. Sabían que en Egipto había, mandó a sus hijos para allá. Leemos en Génesis 45, del 4 al 11. Dice entonces, y esto ya es el final, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Imagínense ese momento. Imagínense que José seguramente estaba irreconocible para sus hermanos. Y yo creo que el que menos esperaban encontrar en ese lugar, en esa posición, era precisamente a José. Y él les dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviéis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Dios, mis hermanos, Dios cumplirá su propósito en ti. Totalmente. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Repito la primera parte. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué podemos aprender de José, mis hermanos? ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida de parte de José? Oye, yo quiero vivir esa bendición, ¿eh? ¿Qué hay en todo esto? En José hubo obediencia. En José hubo diligencia. En José hubo un hecho de querer cumplir con todo en el Señor, de ser un hombre íntegro, al grado de que dejó su ropa, que se la estirara ahí la mujer aquella y salió corriendo. Jamás se quejó. No habla ahí de que hubo algo de defensa ni nada por el estilo. No hubo queja de parte de José. Absolutamente nada. Hubo obediencia. Y lo repito, hubo diligencia, porque en cada caso y en cada momento, en él todo se llevó a cabo. Cuando da las instrucciones para, oye, y hay que hacer esto, José lo puso en práctica. En cuanto Faraón le dejó encargado, empezó a hacer todo lo necesario para que se hiciera de tal manera que todo el alimento que se recogiera estuviera guardado. Llegó el tiempo de la hambruna y empezaron a repartir. ¿Cómo sientes tu vida en este momento, mi hermano? Acá o acá. ¿En dónde andamos? Lo que te puedo decir con certeza es que el Señor va a cumplir su propósito en ti. Así es. ¿Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios? Hagámosla. Vivámosla.
y tengamos bien presente todo lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, mi Señor, con un corazón sumamente agradecido, Padre, nos ponemos en tus manos, Padre. Que, Señor, haya un corazón de obediencia en nosotros. Que así como José, Señor, seamos diligentes en cada cosa. Que cada instrucción que tú nos des la llevemos a cabo así, con premura, como debe de ser, con eficacia, con eficiencia, Señor, en cada caso. Que podamos, Señor, ser esos testimonios, Padre, buenos testimonios de tu presencia en nuestra vida. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.